De 30 minutos, Luis Eduardo El Combo Movilla, Lucho Madero, el profesor Luis Luna, Libardo Bisbal, Luchito Arnedo en la producción. Yo soy Willy de Oro Mena. Ya estamos en la mesa de trabajo de Esencia Festiva a través de Colmundo Radio, los 620 para todo el Caribe colombiano. Hoy, lo que nos concierne, seguir informándole a nuestros oyentes a través de los 620, la fiesta que nos une. Reitero, por Colmundo Radio, todo lo que tiene que ver, todo lo concerniente con la conmemoración festiva de la fiesta de independencia de la ciudad de Cartagena. En la tarde de hoy hemos invitado a la escritora, historiadora y gestora cultural, la señorita Angélica María Rebolledo Pájaro. La tenemos acá en nuestra mesa de trabajo de Colmundo Radio, a la cual le presentamos las buenas tardes para toda la costa norte colombiana. Buenas tardes, Willy de Oro. Hoy vamos a hablar un poco de historia y unirlo con las fiestas de independencia de Cartagena. Exactamente. El Instituto de Patrimonio, Angélica, profesora, a través de las políticas festivas que viene realizando en la conmemoración de los 214 años de independencia de la ciudad de Cartagena, ha agendado una serie de eventos, y cada evento, por lo regular, se le hace un homenaje a un personaje alegórico a la época de la independencia. El caso dado del primer preludio en el barrio de Canapote, que lleva su nombre en honor al cacique Canapute. Allí se le rindió homenaje a los indios Calamarí, a nuestros indios que habitaron en esa época en la península, en la bahía donde está la península de Icaco, hoy conocida como la península de Boca Grande. El siguiente, o sea, el que se realizó en el barrio La Palmera, se le rindió homenaje a la afrocolombianidad. ¿Lo dije bien? Sí, afrocolombianidad. Perfecto. Entonces, ahí se rindió ese homenaje que tiene mucha relación con los cabildos de la ciudad de Cartagena, porque la metáfora viva de esta fiesta de Cartagena, se relaciona en los cabildos, todo es cabildo. Los cabildos podemos decir que la presencia de negros africanos en el Caribe se remonta al siglo XVI, siglo XVIII, quienes en calidad de esclavos estuvieron llegando hasta el año 1880, destinados a trabajar en la agricultura y la minería, principalmente los grupos étnicos. Pero le hemos invitado a usted, que es la historiadora, para que desarrolle estos temas y aprovechemos las memorias festivas de nuestra fiesta de independencia y hagamos un poquitico de historia. Bueno, con la historia quiero comentarles que tengo una novela que se llama Dingomada, y dentro de Dingomada tengo un espacio en donde hablo de esa historia. De hecho, el personaje hace como el tránsito que tuvieron los esclavos en Cartagena, y eso es lo que quiero compartir hoy con los oyentes. Caminen bestias, es la frase recurrente que se escuchaba al bajar al puerto, a latigazos y empujones. Fuimos llevados a los corrales de negros, al norte, pasando por la calle de la amargura. Luego de unos días, al sanar mi cuerpo de las heridas y golpes recibidos en la captura, fui llevada a la plaza de los esclavizados. En el reloj marcaban las 4 de la tarde, hora de la compra, en la plaza pública, con un pergamino que decía: Reina Balanta y Lebu, capturada en Senegal, apta para trabajos domésticos. Quien quiera ser su dueño, que haga su mejor oferta. Es decir, que era como una venta. Era una venta, ya sea de hombre o de mujer, que eran sido esclavizados. Esa venta se realizaba en la plaza pública, si no estoy mal, mi querida historiadora, lo cual se conoce como la emblemática Plaza de la Aduana. Plaza de los Coches. Plaza de los Coches. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Plaza de la Aduana era el lugar en donde estaban los víveres y abarrotes, y también era un lugar... El negocio se hacía acá en los coches y la despensa estaba en la aduana. En la aduana, sí, claro. Porque como obviamente el nombre de aduana era el lugar en donde todas las importaciones llegaban a la ciudad de Cartagena y desde ahí entraban a la aduana. Bueno, con la llegada de estos primeros esclavos
eh, se conoce según la historia, lo que hemos leído, que los primeros fueron los Yoruba, procedentes de África, lógicamente que entraron por, los españoles los ingresaron por Cuba, pero más adelante ellos se fueron relegando y llegaron a estos puntos acá del Caribe colombiano. Sí, inicialmente se descubre el Caribe insular, el Caribe de Cuba, de Haití, de República Dominicana, y ya al saber Cristóbal Colón que no estaba llegando a ninguna tierra firme, en realidad que tenía que seguir explorando, es que llegan a América. Y es en el momento en donde nosotros entramos en la historia de la colonización. Saliéndonos tangencialmente del tema, mi querida profesora, escritora, historiadora, una mujer muy hermosa. Óigame, también cuenta la historia que cuando llegó Rodrigo de Bastida aquí a Cartagena, el punto ese conocido como Calamaría en ese entonces, existieron una serie también de caciques apostados ahí en la bahía. Estaba Carex, estaba el cacique Huechica, el cacique Cospicuo, el que se conoce por allá como Planteazuda, Venezuela. Estaba el cacique Canapute, el cacique Chapacúa, que hoy en día el barrio de Chapacúa lleva el honor en ese nombre, lo mismo que Canapute, que lo españolizaron y hoy se conoce como Canapote. Pero continuando con esta historia, también con la llegada de esos esclavos, esos negros, en este homenaje a la afrocolombianidad, aquí en Cartagena existieron muchos cabildos. Claro, existieron muchos cabildos y continuando con las historias que le estoy narrando, dice, el infeliz me compró, me llevó a su casa en la calle de los Estribos, cerca al convento de Santo Domingo. Después de ser reina, la humillación de la esclavitud me transformó en sirvienta, con jornadas de 18 horas. En la mañana limpiaba la casa y en la tarde preparaba la cena. Y en la noche atender a los jugadores de cartas que se reunían con mi esclavista. Esos cabildos o cabildos de sociedades, ¿por qué se le llamaban cabildos de sociedades? Lo que pasa es que los cabildos vienen siendo parte de la organización social de las comunidades negras esclavizadas en ese momento. Esos eran cabildos de negros o también corrales de negros. Y eran la forma dentro de lo que era la colonia, el circuito de colonia, de ellos integrarse y desarrollar sus propias manifestaciones artísticas y culturales y su propio lenguaje. Es decir, cuando usted habla de integrarse, es decir, que ellos se respetaban sus costumbres y la unificaban. La unificaban totalmente a través del idioma, dado que ellos venían con diferentes idiomas de África y dialectos. Y dialectos, entonces empezaron a crear nuevas lenguas, es decir, a fusionar el español, el francés, las lenguas de sus captores más las lenguas africanas, y de ahí nace la lengua palenquera. Sí, las tres, Europa, América y África, exactamente. Trigéntica, se conoce. Óigame, usted me dijo que el barrio... En el centro, la calle de los Estribos, exacto, en el convento de Santo Domingo. Bueno, también para esa época existe todavía, pero se conocía con el nombre de el barrio Santo Toribio. ¿Por qué Santo Toribio? Porque allí estaba la iglesia de Santo Toribio. Y sigue estando. O el barrio de los Agüeyes. Agüeyes, yo entiendo, mi querida historiadora, era porque había cierta cantidad como de pozos de agua, lagunas y eso. Sí, eran diferentes pozos de agua, y lo otro es que en su momento Cartagena era un conjunto de islas. Estábamos divididos territorialmente por las islas. Hoy la división de la ciudad ha cambiado mucho con los puentes y los rellenos que hemos hecho, pero en ese momento el barrio San Diego, como los barrios que usted menciona, se le llamaba Agüeyes porque en esos lugares había muchos lugares en donde las personas iban a recoger agua. Exactamente. Y también allí en la calle, por ejemplo, existió un cabildo, el Cabildo de Congos, conocida como la calle Nuestra Señora del Pilar, antes llamada calle de Nuestra Señora de África. Eso fue para la época de 1808 exactamente, relata la historia. Yo tengo que hacerle una
un dato curioso que yo estuve dentro de las fiestas de la Candelaria. Ajá. Y a la subida de la popa hay una calle que se llama la calle del Congo. Y se dice que en esta calle se reunieron varias personas que fueron esclavizados y que se asentaron en ese lugar. Oiga, dice la historia ahora que usted habla del pie de la popa. Los cabildos de ese entonces, ellos festejaban la fiesta, arrancaban con la natividad, o sea, con la fiesta decembrina de diciembre, y terminaban su festejo alegórico a sus costumbres, que se llama sincretismo, algo así. Sincretismo. Y terminaban en el 2 de febrero festejando la fiesta de la Virgen de las Candelas, la Virgen de las Candelarias. Estos cabildos tendieron a desaparecer porque creo no, dice la historia que el gobierno de ese entonces alegaba que la ciudad se estaba negreando y que ellos no podían hacer festejos alegóricos a sus costumbres o a las costumbres porque por respeto a la fiesta de independencia de la ciudad de Cartagena. Se fueron perdiendo ahí los cabildos de sociedades, quedó el cabildo solamente acá, el cabildo de la isla de Boca Chica. Es que nosotros compartimos muchas deidades como Yemayá, Ochum, que son deidades africanos y que se posicionaron en lo que fue Haití, Cuba. Lo que sucede es que con nosotros, al ser colonizados por España, llegó a nuestros territorios lo que se llama la religión católica. Y la religión católica, de alguna forma, al extender su devoción, lograron que muchas personas trataran de mitigar o trataran de borrar o de alguna forma camuflar lo que era su acervo cultural. Entonces, cuando le hablamos de la diosa de las candelas, que todo lo que tiene que ver con el fuego, recordemos que la danza del mapalé, la cumbia, el fandango, el cerececé son danzas del fuego. Así que cuando ellos celebraban las danzas del fuego y todo su sincretismo religioso, era mal visto. Así que tocaron de llevar a esta virgen que de alguna forma tuvo aceptación dentro de la comunidad afrodescendiente, de la comunidad esclavizada, para que fuera su nueva virgen. Y así llegar a ellos por medio de la religión católica. Es decir que los cabildos era como un tributo que se le rendía a los dioses, como decía usted, a Eleguá, que era el dios del destino, a Changó, que era el dios del tambor, a Yemayá, que era el dios del océano, el Osun, que era el dios del amor. Todos estos dioses fueron sintetizados en la Virgen de la Candelaria. ¿Por qué? Porque era la forma de que se entendiera para estas comunidades un acervo cultural relacionado con la Iglesia Católica. Oiga, profesora, queda contratada para el programa Esencia Festiva, para lo que hace falta de esta conmemoración. Vamos a escuchar un tema alegórico a este movimiento de lúdica, de historia, de colorido y de lentejuela a través de Colmundo Radio, la radio que te acerca.